Hola, hola. Hoy vamos a hablar de la descodificación biológica del brucismo. Vamos a darle una revisión de lo callado y atascado a este tema. Vamos a empezar entonces por decir qué es el brucismo. Bueno, dormir tiene múltiples funciones, especialmente cuando conseguimos descansar bien y tener un sueño reparador. Este nos va a ayudar en múltiples aspectos, como en regenerar los tejidos, permitir la reconstrucción de las zonas desgastadas por el esfuerzo diario, limpiar la mente, acumular energía, pero también sirve de descarga para liberar tensiones. Estas tensiones vienen de los conflictos que no han podido ser resueltos cuando tenemos conciencia. Cuando estamos despiertos, nos autocontrolamos de todo lo que vamos a decir o hacer y necesitamos desconectar del control mental para sacar afuera lo que está atrapado en una boca cerrada porque no hemos podido decir o hacer algo necesario para nuestra alma. Nos podemos enterar de muy poco cuando dormimos, y es por ello por lo que muchas personas no saben o no sabemos que rechinar los dientes de noche trae algunas consecuencias. El esfuerzo y desgaste de rechinar los dientes es aproximadamente 40 veces más fuerte que masticar. Este síntoma ocurre de manera involuntaria y deja algunos resultados claros. Entre ellos encontramos el desgaste de algunas piezas dentales o las lesiones dentales permanentes, dolor muscular o sensitivo en la cara, dolor de cabeza o de oídos, tensión en la articulación del maxilar o lo que llamamos la famosa mandíbula, inflamación de los maxilares o de las encías, sensibilidad en los dientes a algunos alimentos fríos o calientes, tensión del cuello, cansancio por sueño improductivo, entre muchos otros. Ahora vamos a mirar entonces cuál es el origen y el conflicto biológico del brucismo. Tengamos en cuenta que ocurre en niños o en adultos y que el sistema sanitario siempre nos dice que se debe al estrés, a las tensiones y a la ansiedad. Pero en algunas ocasiones nos dicen que también se debe a algunas imperfecciones de la mordida cuando no la tenemos de manera alineada o correcta. Ahora, viéndolo desde la parte emocional, vamos entonces a afinar qué tipo de estrés o tensiones pueden derivar en mover los dientes de arriba sobre los de abajo. Y veamos, por ejemplo, lo que dicen algunos expertos. En un estudio realizado en Brasil con adolescentes se encontró una relación importante con el acoso escolar o el bullying. Los niños de 13 a 15 años experimentan abuso verbal en la escuela. Estos tienen una probabilidad alta de sufrir brucismo nocturno 4 veces mayor que otros adolescentes. Miren que los índices y las alarmas son bastante altas. Ahora veamos otro ejemplo. En un informe elaborado por el Hospital Ruber Dental de Madrid, este detectó que el 70% de la población adulta sufre en algún momento este síntoma silencioso llamado brucismo. En otro estudio del Reino Unido, los investigadores encontraron que el brucismo está aumentando y la causa está en un contexto en el que el estilo de vida es cada vez más estresante. Algunos elementos causales podrían ser tener que conducir, llevar las tareas cotidianas adelante o relacionarse con el trabajo. Y todo esto especialmente luego de la pandemia. Ahora, la descodificación biológica nos propone revisar siempre situaciones de estrés de un tono específico que han ocurrido antes de que aparezca un síntoma y localizar aquella que está directamente relacionada con el órgano que se ve afectado en cuestión, ¿cierto? Que en el caso del brucismo son aquellos eventos en los que apretaste los maxilares para que las palabras no salieran, en los que no te pudiste defender o pusiste el freno para que el problema no se hiciera más grande o no sabías cómo hacer para salir de una situación de tensión. ¿Cuántos o cuánto callamos y luego se nos queda atascado? Por eso hay una de las frases que yo les repito mucho a menudo en las charlas, en las conferencias, en las sesiones de coaching e incluso a mis consultantes de psicoterapia, y es: lo que no dices hoy, lo que te callas, te hace ruido toda la vida en la cabeza.
pero también se trata de que cuando vamos a decir las cosas manejemos la responsabilidad y la empatía. Volviendo entonces al conflicto base del bruxismo, vamos a darnos cuenta que es no poder o no ser capaz de impotencia, entre comillas, decir o hacer algo necesario como atrapar algo o defendernos de alguien, y el no poder hacerlo se vive como una fuerte frustración. Nos gustaría sentirnos con la capacidad de disfrutar de la vida, pero hay algo que siempre interrumpe nuestra tranquilidad y nos desequilibra, impidiendo cualquier reacción de defensa. Un ejemplo es: quiero gritar lo que siento, pero no debo. Quiero defenderme, pero no puedo o no debo hacerlo. Quiero morder al otro o hacerle tanto daño como me ha hecho a mí. Tan solo me gustaría decir algo, pero mejor me callo. Esos son, por citar algunos ejemplos. Y son algunos de los panoramas probables por los que ha pasado una persona que de noche mueve la boca más de la cuenta. Hay quien dice que a veces hay que callar, aceptar, apretar los dientes y mirar hacia adelante. Y yo acortaría que si lo haces sufriendo, verás los resultados en tu boca o en alguna otra parte de tu cuerpo. Así de sencillo. Entonces, coincido con los resultados obtenidos en el estudio realizado en Brasil, ya que una joven o un joven que es acosado difícilmente puede defenderse, morder al otro como le gustaría, protegerse de las palabras dolorosas, preservar su integridad mental, sentirse fuerte para mantener la calma y desde ahí hacer ver al otro que de nada sirve el maltrato. No creo que pueda posicionarse desde su fortaleza, sino que cada vez va más enmermados y debilitados, es decir, cada vez se sienten más vulnerables, más encerrados en sí mismos y con esa sensación de ser personas indefensas. Entonces surge aquí un concepto aplicable a muchas otras situaciones: el abuso, maltrato, sometimiento, entre otros, que es la indefensión o la forma de ser indefensos aprendidos. Esto se vuelve una conducta, que es un fenómeno que ocurre cuando una persona experimenta una situación negativa y que cree que no cuenta con los recursos suficientes para hacerle frente o posicionarse frente a la otra persona. En consecuencia, entonces, estas empiezan a pensar que no podrán defenderse, que siempre son inválidos, que la defensa ante este tipo de situaciones nunca se les da, que la autoestima baja cada vez más o se infravalora, tienen un lenguaje negativo incluso hacia sí mismos y tienen episodios de tristeza y malestar emocional. Entonces la persona piensa, siente y cree de verdad que haga lo que haga no va a servir de nada y no va a poder cambiar los resultados de los acontecimientos finales, ya que lo que después ocurra viene dado por circunstancias que ella o él no pueden controlar. Algunas tensiones que necesitan ser liberadas, vamos a darle una mirada a esto. En situaciones de maltrato, acoso, bullying y otro tipo de sometimiento y abuso de poder, hay un elemento fundamental para la disminución de las tensiones o del estrés que se produce, y es el apoyo de la red familiar y o social con la que se cuenta. Ahí tan importante que hablemos de la falta de apoyo social percibida. Porque aunque estemos rodeados de una familia, tengamos una red de apoyo, un 911 de amigos, aún así, cuando estamos en esa posición de sentirnos vulnerables, de no poder decir y expresar lo que sentimos, la falta de apoyo social percibida es mucho más fuerte. Las niñas o los niños o jóvenes que atraviesan tiempos difíciles en relación con situaciones de abuso muchas veces ni tan siquiera lo dicen en casa, sino que se guardan el dolor como si callándolo pudieran acallar lo que sienten. Creen que no les creerán o que serán criticados por no defenderse, o simplemente sus propios padres creen que no se puede hacer nada ante las injusticias, y quizás menos decirlo en la escuela o comentarlo con los profesores, porque se supone que están viendo lo que ocurre sin hacer nada, por lo que no se van a sentir entonces protegidos en un sistema que mira para otro lado y que pone el foco de interés en temas diferentes a los relacionales.
¿Cuánto camino queda por andar y desatar los lazos de la violencia y empezar a unir con amor? Eso nos hace falta desde los adultos hasta los más chicos. Ahora, quien agrede, maltrata, acosa, lo aprendió, lo modeló y lo integró seguramente en la infancia y hoy lo normaliza para no sufrir. Si además recibió agresiones de 7 a 14 años, la neurobiología de la violencia se instala en sus cerebros, ya que no habrá una buena conexión entre el área cortical frontal, sitio de freno de los impulsos y base de la ética moral, con la zona del cerebro límbico, específicamente con la corteza cingulada y el hipocampo, o de zonas neuronas espejo y de interpretación de las emociones. Es decir, hay una alteración neurobiológica. A mayor violencia en etapas tempranas, menos empatía y más desconsideración por el otro, por lo que fácilmente se instalan conductas disruptivas y menos frenos ponen en sus actuaciones. No solo se sienten o no sienten compasión, más bien, sino que disfrutan con el dolor del otro. Y ahí una fuente bastante pesada para lidiar en personas que somos o son de mayor susceptibilidad y tienden a sentir la autoestima baja. La gente que se ama a sí misma no hace daño a otra gente. Cuando más nos odiamos a nosotros mismos, más queremos que otros sufran. Y eso lo decía Dan Pearce. Y hace mucho sentido. Si nosotros somos amorosos, empáticos con nosotros mismos, entendemos que no queremos que el otro también sufra, porque sabemos que eso puede regresar a nosotros. Ahora, cuanto más odio, más reacciones extremas aparecerán. Entonces, la invitación desde la descodificación biológica es a dejar los juicios a un lado y optar por una comunicación sana, asertiva en las respuestas para decir sí cuando es sí y no cuando es no. Y cuidemos de quienes lo necesitan, que somos todos en realidad. Aprender a defendernos sin agredir, expresarnos desde la tranquilidad más absoluta, desde la seguridad de que no se penaliza ni se ridiculiza cuando uno se abre y se muestra tal cual es, a sentirnos libres de ser quienes somos. Y recuerden que en boca sana entra y sale amor. Algunas recomendaciones entonces para trabajar el bruxismo son: lo primero es reconocer que hay un problema y que es necesario resolver. Cuando tú haces el reconocimiento, tienes la cuota inicial para sanar. Lo segundo es observar y detectar el lenguaje negativo interior y aprender a modificárnoslo. Juega mucho ese papel importante del diálogo interno. Lo tercero sería detectar cuáles son las creencias o los sesgos y pensamientos nada realistas e irracionales acerca de la defensa, la comunicación y o las relaciones. Una cuarta recomendación sería reconocer los patrones relacionales aprendidos en la infancia y cambiar las programaciones negativas. Para eso hay que conocer un poco sobre nuestra historia familiar o hacer memoria hasta donde nos permita el cerebro para recordar nuestra historia y cómo son esos patrones o conductas aprendidas. Una quinta recomendación es establecer y o marcar ciertas metas y objetivos fáciles de alcanzar e ir incrementando paso a paso y según se vayan consiguiendo la complejidad de ellas. Por ejemplo, comenzar por hablar en casa o con amigos cercanos para aumentar el radio de movimiento. Esto empieza a generar confianza. Ahora, una séptima recomendación: hacer una lista con todos los logros conseguidos en las relaciones y de las situaciones tanto conflictuales como favorables que la persona haya vivido y que hayan sido consecuencia de su iniciativa, esfuerzo y sus recursos. Esto es súper importante cuando nos reconocemos a nosotros mismos nuestros logros. Ahora, un octavo consejo o recomendación es aprender a interpretar lo que nos ocurre saliendo de la mirada fija e inflexible de nuestros límites mentales, porque el ego juega siempre la mala pasada cuando tenemos una baja autoestima. Nunca lo hace para protegernos o defendernos, sino para acabar de hundirnos. Entonces hay que aprender a darle una reinterpretación a lo que nos está ocurriendo, dándole una mirada completamente distinta a esos límites mentales.
Una novena recomendación sería fortalecer el optimismo. No es lo mismo ser optimista que mantenerse en esa situación de positivismo. Y van de la manito. Para finalizar, entonces, es importante, este es el paso más importante, por supuesto, aprender a gestionar las emociones y hacer actividades que favorezcan el bienestar emocional, como por ejemplo dar paseos al aire libre, respirar profundo varias veces al día, hacer yoga u otro tipo de actividad física, leer, escuchar música que te resulte agradable, bailar o incluso pintar mandalas o cualquier actividad que te regale paz mental y emocional. Créeme, todo eso suma. Además, hay actividades como la meditación que puede ayudar muchísimo con el bruxismo y que van dirigidas o enfocadas a soltar el miedo y la ira. Encuentra siempre un espacio tranquilo y dale play a eso que te hace sentido, a eso que te funciona. Toma de la vida lo que te hace bien. En eso se enfoca saludablemente. Si tú tienes o has tenido alguna vez bruxismo, conoces a alguien que lo sufra, si el caso es personal, entonces esperamos que te sirva de ayuda y que en caso de conocer a alguien, la recomendación nunca está de más, compártele este contenido para que tenga acceso a la información y déjanos saber en los comentarios qué te ha parecido este episodio. Un abrazo, chao, chao.